Estamos en el libro de San Juan, capítulo 15. La semana pasada vimos que en los primeros versículos del 1 al 11 nos hablan de cómo mantener una relación íntima con Dios. Y las dos palabras sobresalientes de esta sección son permanecer y gozo. Y van juntos. Cuando permanecemos en Cristo, el resultado es gozo. Y también tiene otros beneficios. Dios contesta nuestras oraciones. Y también al lado más o menos de dolor, el Señor también nos disciplina en amor cuando estamos saliendo del camino. Entonces, manteniendo una relación con Dios, los primeros 11 versículos, por permanecer en el Señor. Te pregunto, ¿has permanecido en Cristo esta semana? ¿Pensaste en Él y en su voluntad? ¿Buscaste primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿O nos hemos desviado un poquito, pensando cómo voy a salir mejor, qué es mejor para mí, etcétera, etcétera? Permanecer. Segunda sección, de 12 al 17, hablamos del mandamiento de Dios para entre nosotros. Primero con Dios, segundo entre nosotros. ¿Qué es el mandamiento de Dios? Amar los unos a los otros. Así aplicamos la obediencia a Cristo y estamos permaneciendo en Él cuando ponemos a otros antes de nosotros. Pensamos en otros, el bien, y especialmente los de la familia, hermanos, de la iglesia. Así conocerán que son mis discípulos, dice Cristo, en la forma en que se aman los unos a los otros. Primero Dios, luego los hermanos. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Nos trae gozo, nos trae paz, nos trae comunicación con Dios visto por las contestaciones a nuestras oraciones. Y tal vez lo más importante, pero tal vez el más que no nos gusta, la huasca de Dios, como dicen en Bolivia, cuando nos salimos un poquito del camino, porque siempre somos débiles, dice la palabra, y tenemos tendencia a variar. Y así Dios, con mucho amor, saca su correa como mi papá lo hacía, y rápidamente yo vuelvo al camino. Porque duele cuando uno no está en el camino, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces comenzamos el estudio de hoy, que comienza en el versículo 18 y sigue hasta el 25, y tal vez seguiremos al capítulo 16, al versículo 2. Pero para comenzar, Juan 15, del 18 al 25, terminó el versículo 17 hablando del amor, y ahora rápidamente el apóstol Juan se tira al odio. Hay odio también en este capítulo, y es odio en contra de nosotros. Vamos a mirar versículo 18 del capítulo 15 de San Juan, comenzando con el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Pero, versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos a orar. Señor y Padre, el tema de hoy es difícil, incómodo. A veces ofende a algunos que tal vez ya están tan envueltos con el mundo que es difícil librarse. Pero esto es tu palabra, Señor, y esto es tu voluntad. Y estamos aquí como tus hijos, buscando agradarte en todo en nuestras vidas. También entendemos que posiblemente hay algunos aquí que no te conocen, que no son tus hijos. Estamos pidiendo tu misericordia para ellos. Ilumine sus mentes, Señor, para que vean la realidad de ti y para que encuentren a Cristo como su Salvador. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Muy bien. La primera pregunta grande, como está hablando tanto del mundo, es ¿qué es el mundo? ¿De qué está advirtiendo Jesús aquí que nos va a aborrecer y que nos van a rechazar? Y vamos a tratar de enseñarle esto esta mañana. En primer lugar, el mundo, cuando habla la Biblia del mundo, no está hablando de la gente. Esto no está hablando de ninguna persona en particular. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo. Y ese mundo son las personas del mundo. Las personas del mundo no tienen nada que ver con el mundo que está hablando Jesús aquí. En segundo lugar, el mundo no tiene nada que ver con, vamos a decir, las cosas de la naturaleza. No está hablando de los ríos, de las aves, porque eso es creación de Dios también. Entonces, cuando estamos hablando del mundo, no estamos hablando en sí del planeta. Dios no está diciendo, el planeta te va a aborrecer. Ni la gente, ni el planeta. Entonces, ¿de qué está hablando aquí del mundo? Dios está hablando del sistema de pensamiento y grupos formados para apoyar la rebeldía contra Dios. Voy a repetir eso. Cuando Dios está hablando del mundo en esta situación, está hablando de los pensamientos, la forma de pensar del sistema que está gobernando aquí ahora y los grupos que apoyan ese tipo de pensamiento. Ahora, ¿qué es este pensamiento? ¿Cómo es que esto está en contra de Dios? El pensamiento humanista o mundano de la Biblia es la idea que el hombre es el centro y lo más importante del universo. El diablo lo comenzó en el jardín de Edén. Le dijo a Eva, serás como Dios. Tú eres lo más importante, Eva. Tu felicidad es más importante que cualquier cosa. Mira, este fruto que yo te voy a dar, que tú vas a comer,
te va a hacer más sabio que Dios. Tú vas a saber la diferencia entre el bien y el mal. Tú, igual que Dios, la más importante del mundo vas a ser. Este sistema está bien activo hoy día en este mundo. ¿Has oído esto? Tu felicidad es lo más importante del mundo. Tu salud, si tienes tu salud, tienes todo. ¿Has oído esto? Tienes que defenderte a ti mismo porque nadie más te va a defender. ¿Has oído eso? No dejes que nadie te diga nada porque tu felicidad es lo más importante y tu salud. Y el beneficio para ti es más importante que cualquier cosa. Del diablo es, del diablo. Eso no vino de Dios. Eso es el mundo. Eso es el mundo. Cuando Cristo está hablando del mundo aquí, está hablando del sistema egocéntrico donde el hombre se pone como el centro del universo. Y lo vemos por todos lados. Es el sistema que gobierna hoy día. Y nosotros estamos viviendo en medio de un sistema que dice que Dios no es tan importante, pero tú sí eres. No busca lo que Dios quiere, busca lo que tú necesitas. Y casi todos hemos tragado la carnada. No tenemos en nuestra mente ya nuestra importancia, nuestro placer, nuestra felicidad. En muchos casos ya es la parte suprema de nuestra vida. Y aun cuando la gente entra en la religión, ¿para qué entran? Por su propio beneficio, por su propio placer, donde ven que su vida será mejor y entran egocéntricamente a ser religiosos. Los que Jesús está criticando aquí no son gente de la calle. Los que aborrecían a Cristo en estos días eran los mismos fariseos, los más religiosos que habían. ¿Y por qué lo aborrecían tanto? Porque él tumbaba su sistema filosófico de que el bienestar humano era lo más importante. Tú sirves a Dios porque Él te va a cuidar, y como Él te va a cuidar y te va a dar muchos beneficios, sirve a Dios. No es la razón que debemos servir a Dios. Hoy día hay muchas religiones que predican eso también. Muchos lo llaman los de la prosperidad. Tu prosperidad es importantísimo. Venga Dios y deme tu ofrenda y vas a ser prosperado. ¿Has oído? Siga con la iglesia esta y todo te va a salir bien. Nada con Dios. Nada buscando la voluntad de Dios. Egocéntrico. Por eso hay tantos enemigos a los verdaderos. Porque los verdaderos rechazan ese principio de que el hombre es lo más importante. Y dicen esto los verdaderos: Dios es el más importante. La voluntad de Dios es más importante que mi felicidad, que nada que yo quiero. Todo es Dios y yo voy a buscarlo a Él, no importa cómo me sale o cómo creo que me va a salir. Por eso pocos siguen al Señor. El camino ancho va a la perdición, pero es angosto los que buscan ese camino de abnegación, tomando su cruz y siguiendo a Cristo. Desde el principio, hágase. Por eso cualquiera vez que yo veo grupo grandísimo, estoy dudoso. ¿Cómo va a ser tan grande si Cristo dice que pocos serán los que entran por ese camino? Dejando los números, no me importan los números. Ahora, quiero hablar un poquito de cómo
debemos vivir en este mundo. Si el mundo está tan en contra de nosotros y de la filosofía y de los conceptos de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, están completamente en contra, ¿cómo vamos a poder vivir en este mundo? Bueno, leí un ejemplo y me gustó y se lo voy a compartir. El ejemplo del barco. Yo puedo llamar a Vladi tal vez si me va a ayudar con esto, porque Vladi es especialista en barcos y yo no soy muy especialista. Nunca he tenido un barco, pero me he montado en barco. ¿Y para qué se hace el barco, Vladi? ¿Dónde se espera que el barco esté? En el agua, ok. Vamos a decir que el agua simboliza el sistema mundano. Nosotros hemos sido hechos por Dios para estar en medio del sistema del mundo. Como un barco está en medio de toda esa agua y sobrevive bien. Lo peligroso, Vladi, es cuando el agua se mete en el barco, ¿verdad? ¿Están entendiéndome ya? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando el mundo comienza a entrar en nosotros, ya es que comienzan los problemas. Y el náufrago, el barco se hunde cuando se llena de agua, ¿verdad? En pocos minutos, ya lo sabes. El profesional ha hablado, yo no sabía que eran minutos, pero ya, seguro es. Nunca he naufragado, pero seguro Vlad ya, sí, él ha naufragado. Entonces ya tenemos el profesional. Ahora, voy a hablar algo que tal vez no le va a sonar bien, pero lo estoy diciendo con mucho amor, con muchísimo amor. En la iglesia moderna, y entre familias cristianas se está metiendo el agua en el barco. Se está metiendo el mundo en las vidas cristianas. Y está teniendo efectos terribles en las familias. El otro día me hablaron, me dijeron, mira, muchas familias, ya sus hijos no están siguiendo el camino de Dios. Están en rebeldía. Dicen, ¿por qué hacer eso? Eso no es como es. Y están la gente confundidos. Nosotros hemos estado en la iglesia toda nuestra vida. ¿Y cómo es que estamos perdiendo a nuestros hijos? Y mira que también muchos creyentes se están enfriando también. Antes estaban animados en las cosas de Dios y de repente comienzan a faltar. Comienzan a dejar de orar. Comienzan a dejar de estudiar la palabra. No le es tan importante. ¿Y cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede entrar el agua en nuestro barco cristiano? Tengo 3 áreas y con mucho amor se lo presento. Número 1, los medios de comunicación, las películas, aún las noticias. Cuidado, si no estamos siendo bombardeados por la filosofía humanista que yo acabo de presentar. Y cuando seguimos recibiendo eso y no es sin no poder hacer nada. Algunas cosas no podemos hacer nada. Si nosotros estamos trabajando en un sitio y necesitamos estar trabajando y hay bombardeo de todo eso en medio nuestro, nosotros tenemos que aguantarlo porque no es nuestra opción. Pero cuando yo me siento y aprendo el aparato y estoy mirando algo y sé que eso no es lo que Dios
manda en su palabra, estoy envenenándome. Estoy permitiendo que el agua esté entrando en mi barco. Poco tiempo, ¿verdad, hermano? Poco tiempo. Ya comienzo a desanimarme. Dios dice esto, pero la película decía esto. Pero el mundo está diciendo esto. Las noticias dicen esto. ¿Quién voy a seguir? Bueno, el que estoy escuchando más. Yo tuve mi devocional de 15 minutos, pero vi una película de 4 horas. ¿Quién va a ganar? ¿15 minutos? Si acaso hice 15 minutos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, es lo que enseñó Jesús en este pasaje. Nosotros estamos en el mundo porque estamos aquí para testificar, estamos aquí para brillar, estamos aquí, y voy a mostrarle claramente que estamos aquí con propósito. Pero no es nuestro propósito estar envenenándonos, estar llenándonos con la basura del mundo. Y lo digo con mucho respeto. Ellos no saben que es basura, pero sí nosotros sabemos. Número 2, para los que tienen hijos, las escuelas públicas. Tal vez no lo creen, pero están hechas, creadas, para destruir la fe de los niños. Están hechas para hacer la filosofía humanista crecer en los corazones de esos niños. Y cuando se van criando, por la educación que reciben, ya están completamente indoctrinados en esa filosofía. Yo sé el poder que tiene un maestro en la escuela, porque yo fui profesor por muchos años. Mi primer sitio de enseñanza donde yo enseñaba era las Bahamas. Vine directo de la universidad a las Bahamas y era profesor de cuarto de primaria. Y yo enseñaba esa clase. Y yo les enseñaba la palabra de Dios. Yo era un profesor muy, muy dedicado a mi trabajo. Y a veces los padres venían y se quejaban. Bueno, todo el mundo sabía que nuestro colegio era colegio cristiano. Nosotros lo advertimos, le decimos aquí enseñamos la Biblia, así enseñamos la Biblia como nosotros entendemos que es. Pero los padres venían y decían, mi hijo ya no quiere obedecerme. Yo dije, ¿qué? Yo les digo a los hijos que obedezcan a sus padres. Eso es uno de los mandamientos. Pero cuando yo les digo, vamos a la película, me dicen, no, eso no está bien, no vamos a la película porque es malo la película. Y me decían, me están diciendo que el profesor David dice que no, y yo no quiero ir. ¿Ves? Yo estaba con ellos 6 horas al día y su papá 15 minutos por la tarde. ¿Quién va a ganar? Pero piénsalo al otro lado. Si un mundano está enseñando a tu hijo por 6 horas y tú tienes 15 minutos, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No se sorprenda cuando tus hijos dicen, yo creo que homosexualidad está bien. Yo creo que Dios no es tan importante. Yo creo que tal vez no hay Dios. Me han enseñado que este mundo vino por un accidente. Y todas las escuelas están enseñando eso. Te lo digo. Tienen que enseñarlo. La teoría de la evolución está enseñado en todas las escuelas públicas. Y nosotros creemos que Dios creó el mundo. Ahí se puede comenzar y de ahí se va para abajo. Con mucho respeto, cada persona va a tener que dar cuenta por sus propios hijos. Simplemente estoy advirtiéndole que el agua está entrando al barco. Poco tiempo, ¿verdad? Se hunde. La tercera. Ahí es donde se pisan los callos.
Los hijos comienzan a negar a sus padres cuando ven hipocresía. Cuando ven que el papá dice una cosa y hace otro. Nosotros creemos que Dios es el más importante. Pero ven que nada se habla de Dios de ahí para allá. Poner Dios primero en tu vida, hijo. Pero no vayas a ser un pastor, ni un misionero, ni nada de eso, porque tú tienes que ganarte tu plata, tú tienes que ser un abogado, tú tienes que ser un ingeniero, tú tienes que hacer cosas buenas para ganarte la vida, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios, Jesús dice. No estoy diciendo que ninguno puede ser ingeniero, pero debemos estar diciendo, busca ser un pastor, un misionero, buscar la voluntad de Dios primero. Si Dios te quiere como ingeniero, está bien, pero eso debe ser secundario, no primario. Vida de hipocresía. No hacemos lo que decimos. Y lo voy a dar ahí. Ahora, el tema principal del mensaje hoy es tratar de entender por qué el mundo nos aborrece tanto. Yo lo he sentido. A veces hay uno que se burla de mí y dice, ahí está el predicador. Y para mí es, de verdad, para mí es algo bonito que está diciendo, pero lo hace en forma de risa. Y ¿cuándo fue la última vez que te has ido a la playa a mirar a las mujeres? Me dice. Yo no voy a la playa a mirar a las mujeres. Y él, bueno, es la cosa que él le encanta. Y otros se ve que están bien incómodos conmigo y mi forma de vivir. Yo no les predico mucho, yo no les digo nada, solamente vivo como Dios cree que yo quiero vivir. Y no digo mentiras, no digo nada de falsedad, trato de ser muy amable con todo el mundo y por eso en muchos casos me aborrecen bastante. Especialmente cuando trabajo demasiado. Los que no están trabajando se enojan conmigo. ¿Por qué estás trabajando tanto? Nos está haciendo bien mal. Ahora nosotros nos dicen, ¿por qué no trabajas como el viejo este? ¿Y qué puedo hacer? Yo tengo que seguir trabajando porque eso es lo que Dios dice, ¿verdad? En su palabra. Entonces, ¿por qué nos aborrecen tanto? Número 1 en la lista, porque no pertenecemos al mundo. Mire el versículo 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. También ahí claramente vemos que no somos del mundo y no pertenecemos a lo que son ellos. Los humanos tenemos una tendencia bastante fuerte de amar los que son similares a nosotros y odiar a los que son diferentes, ¿no es cierto? Ya ha venido a ser de moda de esto, de estar criticando las razas y todo eso. Y es verdad, hay mucho racismo. ¿Qué es racismo? Si tú no tienes el color mío, entonces yo no te quiero. Pero el racismo también entra en forma religiosa. Si tú no crees como yo creo, entonces te voy a odiar, dice el mundo, y nos odian porque no somos de ellos. Mira 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 16, que somos diferentes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestra vida vieja pasa a ser una nueva y por eso la gente comienza a aborrecernos. En Puerto Rico decían, ya tú no compartas con la familia. ¿Y por qué? Es que el hombre ya no bebía, no estaba en los bailes, no estaba en nada de eso y por eso
enemistad, y hasta los familiares eran los más enemigos que uno tenía después de convertirse al Señor. Y la mamá decía, ya tú no vienes a la iglesia ni nada, y era la iglesia católica obviamente. Tú no vienes y estás haciendo una mancha en la familia nuestra. Pero es que todo se ha cambiado. 1 de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Cristo murió, nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento de morir al mundo. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagándose, orgías, disipación, abominables idolatrías. A eso les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ves ahí? Uno viene a Cristo, su vida cambia, y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué no estás con nosotros ahora? ¿Por qué no compartes ya con nosotros? Y no es que la persona es enemistar con ellos, no es que los está odiando, es que no tiene la misma vida. Hermanos, por eso tenemos que brillar en este mundo tan oscuro. Tenemos que mostrar una diferencia y vamos a llegar a eso. La segunda cosa, el inconverso está espiritualmente ignorante y ciego. El inconverso está espiritualmente ignorante y ciego. 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se fijan lo que dice ese pasaje, este versículo? El inconverso tiene alguien que le está cegando la vista. ¿Y quién es? El Dios de este siglo, usando el mundo, la filosofía humana, humanista, lo llamamos. Y cuando el sistema humanista penetra el corazón y el pensamiento de las personas por causa del diablo, el Dios de este siglo es el diablo. El diablo está en control del sistema. Y cuando eso penetra adentro, cuando ven el evangelio y lo precioso que es ser salvo por la gracia de Dios, dicen, qué locura. No tiene sentido eso. ¿Cómo yo voy a dejar mi propio placer para meterme a esa religión? ¿No lo han oído? No voy a poder bailar, no voy a poder beber ya. Todos mis amigos me van a abandonar. ¿Cómo voy a meterme en eso? Están ciegos. La palabra lo dice, como buey al matadero están. Y no saben. El buey no sabe. Lo meten en el camión, él cree que bonito sitio me van a llevar y llega allá y le están dando mucha comida. ¡Qué bonito! Me he pegado la lotería, dice el buey. Y gratis, no tengo que buscarlo ni nada, aquí lo traen. Y se comienza a engordar. ¿Pero es para el placer de él que lo están engordando? No. Va a venir el día. Y los inconversos son así, hermanos, ciegos, en camino a su destrucción. Y no saben, porque el diablo tiene control del mundo, del sistema. Versículo Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor
que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Están ciegos ellos, pero ¿sabe lo que comienza Dios a usar para despertarlos? La vida de un creyente. Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y miren para arriba y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Próximo, los mundanos o el mundo. Los mundanos no son honestos acerca de su propio pecado. Vemos esto en versículos 22 al 24. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido. Hermanos, escúchame. Eso es boliviano. Hay mucha evidencia que Dios existe. Hay mucha evidencia que Cristo cambia. Hay mucha evidencia que Dios hace una diferencia. Pero el inconverso, por su propio corazón duro, dice: nada me van a hacer cambiar. Yo no quiero eso. No quiero que me dicten nada. Yo seré el dueño de mi propia vida. Yo decidiré lo que yo quiero. Y así se autoengañan. Ven que la vida de Dios es mejor, pero al otro lado dicen: yo tendré que dejar mi propio control de mi vida y no lo haré. Yo seré el capitán de mi propio barco y nadie me lo va a quitar. Bueno, quédate el capitán. Hay un sitio preparado, el lago de fuego. Es un lago donde no hay barcos, yo creo, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, lo digo con lágrimas en mi corazón. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros, hermanos? Nos toca vivir enfrente del mundo, ser diferente. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Y cuando llegamos al coro dice: y el mundo y la vida mundana jamás desearé. Eso es lo importante, hermanos. Vamos a leer algunos versículos y después terminamos. 1 de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoráis esto,
que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se fijan con cómo comienza este pasaje? Negando la creación del mundo. ¿Está pasando ahora? Niegan voluntariamente que alguien hizo esto. Tanta evidencia hay que esto es una cosa tan complicada que no se puede hacer por accidente. Dicen nada de eso, no queremos saber. No nos digan nada porque vamos a creer que vino por accidente. Porque si vino por creación significa que tenemos que buscar un Dios. No hay Dios. El ignorante ha dicho en su corazón, no hay Dios para mí. Esto es lo que significa el versículo en Salmos. Segundo, niegan el diluvio. Dios ha mostrado que tiene seriedad contra el pecado con el diluvio. Se destruyó todo el mundo por el pecado, hermanos. El pecado de la violencia, de la inmoralidad, causó que Dios destruyera todo menos un hombre y su familia, que eran los únicos que querían creer en Dios. Todo el resto por su propio camino. Dios juzga el pecado. Y niegan también el diluvio. El diluvio explica básicamente todo lo que tiene que ver con los diferentes niveles. Todo se explica con el diluvio y la creación, pero voluntariamente lo niegan, hermanos, y lo enseñan a nuestros hijos también. Y ellos lo tragan porque el libro lo dice y está en todo color la mentira que están publicando. 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro tiene mucho de esto. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La cosa más importante, hermanos, en este tiempo difícil que estamos entrando, y creo que se va a poner peor, es que estemos siempre listos de explicar lo que queremos, lo que creemos. Estar siempre listo de dar defensa de la esperanza que hay en nosotros. ¿Tú tienes esperanza? Practique explicando cómo es. Hermanos, estamos el otro día en nuestro grupo familiar hablando de la importancia de estar aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. De estar ganando almas. De estar buscando las almas que están abiertos a escuchar, desesperado, esto no está funcionando, ¿qué debo hacer? Bueno, te voy a decir lo que Dios hizo conmigo. Mira, Dios me salvó, Dios me cambió. Ahora tengo gozo, tengo paz. Ojalá que lo tienes. Si lo tienes, compártalo. Estar siempre listo de dar defensa de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 4 es el último pasaje que vamos a tener esta mañana. Espero que sí, por lo menos, que no me venga otra cosa en la mente. Primera de Pedro 4:12. Comienza Pedro con esta palabra tan dulce, amados. Está hablando con nosotros, los creyentes.
Él sabe que los creyentes están sufriendo. Y comienza con amados. 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El apóstol Pedro escribió esto hace años por inspiración del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está usando este mismo pasaje hoy día para advertirnos que no nos sorprendamos del fuego que viene hacia nosotros. El mundo nos aborrece, el mundo nos odia, porque el mundo aborreció y odió a nuestro Cristo y lo mataron también. Creo que tal vez habrán también algunos de nosotros que tendremos que participar en martirio para la gloria de Dios. Pero recuerde, el mundo no es nuestro hogar. Y recuerde que este pasaje también habla que el glorioso Espíritu de Dios está sobre nosotros, hermanos, y eso es como termina nuestro pasaje. Dios no nos ha dejado huérfanos, Señor. El Señor nos ha dado al Espíritu Santo para estar con nosotros en este tiempo difícil. En medio del fuego estaba el ángel y con nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y muchos creen que ese ángel era el mismo Señor Jesucristo en el fuego con los 3 hebreos que lo quemaron por no acomodarse al mundo. Dice el último versículo del capítulo 6, capítulo 16, digo, que todas esas cosas han sido escritas para que cuando comience el sufrimiento, no nos olvidemos que Dios dijo que venía. Dios dijo y nos advirtió, van a venir tiempos difíciles, prepárense. Sean luces cuando llega la oscuridad.